Tenemos aquí los cambios de significado pueden ser producidos por una infinita multiplicidad de causas. Causas lingüísticas, algunos de los cambios semánticos son debido a las asociaciones que las palabras contraen en el habla. Tenemos un ejemplo ahí de latín. Tenemos pasos, que es derivado del latín, y tenemos la palabra paso, que está en el español. Tenemos la palabra punto, que también es derivado del latín, y por supuesto la palabra punto, que es la que conlleva al derivado del latín. Y tenemos la palabra persona, que si ustedes se dan cuenta también mantiene la misma palabra. La palabra persona mantiene la misma, o sea, se pronuncia igual en el caso del latín. Tenemos las causas históricas. ¿Sí? Sucede frecuentemente que la lengua es más conservadora que la civilización. Tanto material como moral se divide en 4 temas principales. Tenemos de los 4 temas principales, tenemos como por ejemplo los objetos. La palabra inglesa car, coche, que se remonta en definitiva a la latina carus, una palabra de origen celta que significaba un vehículo de 4 ruedas. Recuerden ustedes que parte de todo esto fue conquistado por el Imperio Romano. Entonces, los romanos derivaron el latín, parte de Inglaterra, Francia, España, eran las Galias, todo eso, ¿no? Entonces, el latín prácticamente después que se transformó en todo lo que son las lenguas romances, ¿no? Y pues de parte de todo esto del latín se derivan todas esas palabras. Como les digo, tenemos la palabra inglesa car, coche, que se remonta en definitiva a la antigua carus, una palabra de origen celta, que significaba un vehículo de 4 ruedas. Más sin embargo, todavía en España, en México y no sé en qué otros países, todavía se denomina la palabra coche, hasta ahorita en la actualidad. Como segundo punto tenemos las instituciones, el significado de la palabra parlamento, que es en inglés por supuesto, ¿no? La palabra parlamento llevaba al antiguo francés, pero el desarrollo fue gradual y los términos sobreviven, porque si ustedes se dan cuenta todavía la palabra parlamento en inglés todavía se escribe igual, pero se deriva de la misma manera parlamento hacia el español, o sea que se mantiene todavía se mantiene vivo el significado de la palabra, ya sea en inglés o en español. Como cuarto punto tenemos lo que son las ideas, el término humor, que es del inglés, tomado del antiguo francés, que se basa en concepciones filosóficas totalmente anticuadas. Como ustedes se dan cuenta, humor depende de lo que está aquí, las teorías de los 4 fluidos, humores terminales del cuerpo, que son la sangre, la flema, la cólera o virus y la melancolía. La palabra se mantiene hasta nuestros días, o sea que podemos denominar que la palabra humor viene de estos 4 puntos cardinales, humores cardinales, como es el TIC, o 4 fluidos que son derivados del cuerpo y que eran palabras que se mantenían prácticamente y tomados de un aspecto científico, ¿no? Que fueron tomadas para aplicarlas a lo que son las ideas. Tenemos los conceptos científicos, como ya les venía mencionando. Hay muchos conceptos científicos propiamente dichos que han mantenido sus nombres tradicionales a pesar de todos los cambios que han experimentado. Tenemos por el ejemplo de la palabra electricidad, que procede del latín electrum. Geometría, que significaba antaño el arte de medir terrenos, que hasta la actualidad se mantienen esos términos, incluso derivados del español, se mantienen todavía en el español, o sea, se manejan todavía, solo que pues, ya transformados a castellano, en español, ¿no? Tenemos como cuarto punto las causas sociales. Cuando una palabra pasa del lenguaje ordinario a una nomenclatura especializada, hay 2 tendencias, la especialización y la generalización.
Tenemos la especialización, tenemos el significado de un grupo social restringido, es un proceso extremadamente común, es una de las fuentes principales de la polisemia que estaba explicando la compañera. Tengo algunos ejemplos de latín aquí. Si ustedes se dan cuenta cómo se deriva la polisemia en las palabras, tenemos cubare de latín, pero tenemos las palabras que se derivan echarse, recostarse, y tenemos la palabra notario, que es cambiar, ¿no? Y en tercer punto tenemos la palabra poner, que significa colocar. Tengo algunos del francés, que es de muer, quiere decir mudar, estar de muda. Pondré, que quiere decir poner huevos, y traeré, que quiere decir ordeñar. O sea, son palabras que prácticamente toman el espacio de la polisemia para poder derivar palabras tanto hacia el inglés, el latín y hacia el español. Tenemos la generalización, es común cierto número de términos de casa y de CPD. Por ejemplo, han pasado al lenguaje ordinario y han desechado correspondientemente su significado. Tenemos un ejemplo aquí, la palabra agat, que es implacable y rebelde, también derivada del latín, que se refiere al halcón que había sido agarrado después de haber adquirido un plumaje adulto y por lo tanto era feroz e indómito. O sea, en ese caso, si se dan cuenta, estamos hablando de lo que es la parte de las nomenclaturas. Las nomenclaturas se referían ¿cómo se llama? Una nómina, a una lista de personas del nombre o del nombre de soporte. Como otro punto tenemos las causas psicológicas, que son los cambios de significado con frecuencia. Tienen sus raíces en el estado del ánimo del habla. Se dividen en dos factores, que son los emotivos y los factores del tabú. Tenemos los factores emotivos, que es el papel desempeñado por el sentimiento. Escribe cita algunos ejemplos para mostrar el impacto de ciertas armas fabulosas durante la Primera Guerra Mundial, lo que estábamos platicando. No sé mucho, licenciado. Estamos platicando de los factores emotivos, que es parte de pura emoción de la persona, ¿no? Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, una mujer con muchos hijos era aludida como una ametralladora. Un tanque recibía el nombre de cocina rodante porque eran los tanques donde se cocinaba durante la Primera Guerra Mundial, porque por el mismo motivo de que la guerra abarcaba casi todo el continente de Europa. Entonces se utilizaban los tanques para cocinar comida, lógicamente. Entonces ya era tomado como un factor emotivo. Tenemos la ametralladora que se convertía en un molinillo de café, en una máquina de coser, porque de igual manera pues, eran parte de las metáforas que se utilizaban en ese ámbito. Ahora, como digo ahí, hay una explicación de la metáfora que consiste en expresar una idea con el signo de otra, como que guarda una analogía o una semejanza. Y tenemos el tabú, que significa que es una cosa que está prohibida, lógicamente, ¿no? Igual no se puede, cuando es un tabú, no se puede mencionar a seres superiores, porque estas son cosas que están prohibidas, igual a un ser sobrenatural, como es Dios, como lo es el Luzbel. Ahora, se dividen en tres grupos principales: tabú del miedo, tabú de la delicadeza y tabú de la decencia. Tenemos un ejemplo del tabú del miedo, que es el pavor reverencial, que son sometidos los seres sobrenaturales. Era lo que les decía de Dios. Ejemplo, a los judíos no se les permitía referirse directamente a Dios, en su lugar se utilizaba la palabra Señor, porque igual era prohibido mencionar el nombre de Dios. El nombre del diablo ha dado origen a incontables nombres. A esto podemos llamar eufemismos, que es el modo de quitar una palabra desagradable para la blanca, sustituyéndola por otra. Igual también se puede referir a los seres, a los demonios diabólicos o a los seres de fantasía.
Tenemos ahí el tabú de la delicadeza, que se trata del tabú y los nombres de los defectos físicos y mentales. En ejemplo, tenemos la palabra inglés imbécil, que proviene a través del francés y que viene del latín imbécil, que significa débil, ¿no? Y cretino, que viene del francés cretino, y que también fue agarrado de una palabra como que derivada del cristianismo, ¿no? Entonces, que quería decir cristiano, pero que en francés quería decir cretino. Entonces, prácticamente la palabra cretino viene de cristiano en el idioma francés. Y tenemos el tabú de la decencia, que son las tres grandes esferas más directamente afectadas por esta forma de tabú. Son el sexo, ciertas formas y funciones del cuerpo y los juramentos. Como pueden darse ustedes cuenta, hay un ejemplo en alemán que dice el alemán Dirk. En otro tiempo la colocó a la Virgen María como una sierva de Dios. Ha concluido por explicar una ramera, una prostituta o una puerta, excepto los dialectos alemanes del sur que todavía mantienen ese significado hacia la palabra. Hay otro ejemplo que dice que alguien enamorado de una mujer por el erotismo quiere decir amante, porque ya está tomando el significado de evitar una palabra. Tenemos la palabra, aquí les puse yo sacado de lo que significa la palabra tabú. La palabra es polinesia, que es una mezcla de etnias de procedencia europea y mongoloide que viven en las islas del Pacífico, Centro Occidental y Nueva Zelanda. Y ahí estamos. Quitemos.